¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia de detectives que, créanlo o no, está escondida en las páginas de la Biblia. El objetivo, descifrar una de las fechas más famosas del mundo. Y bueno, esta es la pregunta que lo empieza todo. La tradición nos dice una cosa, pero ¿qué nos dice realmente la Biblia? Les adelanto que la respuesta podría sorprenderlos bastante. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir estas pistas, una por una, para armar un rompecabezas que tiene nada más y nada menos que 2000 años de antigüedad. Muy bien, arranquemos. El 25 de diciembre es una fecha que se celebra en casi todo el mundo, eso lo sabemos. Pero como buenos investigadores, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde salió exactamente esta fecha? Y acá está el primer dato clave, el punto de partida. En ninguna parte de la Biblia se afirma que Jesús nació el 25 de diciembre. Esta ausencia, este silencio, es lo que nos abre la puerta y nos obliga a buscar las pistas en otros lugares del texto. Nuestra primera gran pista, curiosamente, no está en la historia del nacimiento de Jesús, sino en la de su primo, Juan el Bautista. Y todo empieza con su papá, un sacerdote llamado Zacarías. La pista clave se esconde en esa pequeña frase, de la clase de Abías. A simple vista parece un detalle sin importancia, ¿verdad? Un dato familiar, pero en realidad es una pieza de tiempo fundamental que puede descifrar todo el calendario. Y aquí está lo crucial. La clase de Abías no es solo un nombre, es una referencia a un turno, a un momento específico en un calendario de servicio súper organizado. O sea, nos dice con mucha precisión cuándo estaba Zacarías sirviendo en el templo. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender la pista de Zacarías, primero tenemos que entender cómo funcionaba ese antiguo calendario de los sacerdotes. Van a ver que es más fácil de lo que parece. Como se ve acá, el rey David había organizado a los sacerdotes en 24 grupos o clases, y la familia de Zacarías, la de Abías, era justamente la octava en la lista para servir. Y así se organizaba todo el año. 24 grupos, cada uno sirviendo 2 turnos al año. Eso ya nos da 48 semanas. Y además, había 3 semanas especiales, las de las grandes fiestas, donde servían todos juntos. Con esta estructura podemos ubicar el turno de Abías con bastante exactitud. Ahora sí, empecemos a conectar los puntos. Vamos a ver cómo el turno de un sacerdote en el templo nos lleva, paso a paso, al nacimiento más famoso de la historia. El relato de Lucas nos dice que justo después de que Zacarías terminara su servicio, que caía por el mes hebreo de Siván, o sea, entre mayo y junio, su esposa Elizabeth quedó embarazada. Este es nuestro punto de partida en el tiempo. Y aquí está el eslabón de oro, la pieza que une todo. El texto nos da un conector exacto al 6º mes del embarazo de Elizabeth. En ese momento, el ángel Gabriel visita a María. La conexión no podría ser más directa. Sigamos la línea. Si Juan fue concebido en Siván, 6 meses después nos lleva a Kislev, que es entre noviembre y diciembre. Y acá viene el giro inesperado. Esta sería la fecha de la concepción de Jesús, no de su nacimiento. A partir de aquí, todo el cálculo cambia. Bueno, hemos seguido todas las pistas, hicimos las cuantas, y ahora estamos llegando a la gran conclusión de nuestra investigación. Parece que la respuesta estuvo en los textos todo este tiempo. Es matemática simple en realidad. Un embarazo normal dura unas 40 semanas. Entonces, si contamos 40 semanas desde esa concepción de María en Kislev, o sea, noviembre o diciembre, llegamos directo al mes hebreo de Tishri, que cae entre septiembre y octubre. Y ojo, esta no es una fecha cualquiera. Coincide perfectamente con una de las fiestas más importantes del calendario judío, la fiesta de los tabernáculos, conocida como Sukkot. Pero la cosa no termina con encontrar una fecha. El cuándo nos lleva a un porqué que es mucho más profundo. El simbolismo que hay detrás de este momento es increíblemente poderoso. El apóstol Juan nos da la clave final en este famosísimo versículo. Hay que prestarle muchísima atención a esa palabra, habitó, porque en el idioma original tiene un significado mucho más literal de lo que uno se imagina. La revelación está en el idioma original.
La palabra griega que Juan usa para habitó es skeno, que literalmente significa levantar una tienda de campaña o hacer tabernáculo. Claramente no es una coincidencia, es toda una declaración de intenciones. La fiesta de los tabernáculos celebra justamente eso, el recuerdo de Dios viviendo, acampando, con su pueblo en el desierto. Que Jesús, el Verbo hecho carne, nazca justo durante esta fiesta no es solo una casualidad del calendario, es el cumplimiento perfecto de ese significado. Y este es un tema que resuena hasta el mismísimo final de la Biblia, con la promesa de que, un día, el tabernáculo de Dios estará con la humanidad para siempre. El nacimiento en Sucot fue el magnífico comienzo de esa gran promesa. Así que, al final, esta investigación nos lleva de una simple pregunta sobre una fecha a una reflexión mucho más grande. Quizás lo más importante no es solo cuándo nació, sino el increíble hecho de que eligiera venir y literalmente armar su carpa en medio de la humanidad. Gracias por habernos acompañado en este análisis.